Muy buenas a todos, estoy muy agradecido por el recibimiento de este fanfic, y como ha sido muy bien recibido, hoy he vuelto con más capítulos. También tengo que aclarar que este John Wick es joven, de unos 24 años, y todo con respecto a dónde está situado John Wick en sus películas, es justo al final de John Wick 3 donde Winston le dispara a John para cumplir con la alta mesa, pero en realidad lo salva. Es en este punto donde John se queda en su mundo canónico, y se fue a Raccoon City a buscar refugio y hacerse pasar por muerto. También como este John Wick es más joven, no habrá conocido a su esposa. Y sin más dilación que empiece los capítulos. Capítulo 5. El gusano en la manzana 25 de septiembre. Raccoon City. El callejón. 12 p.m. El eco de los disparos silenciados se desvaneció en el aire denso del callejón. Los cuerpos de los agentes de Umbrella yacían inertes en el suelo, como marionetas sin cuerdas. John Wick, con sus guantes de cuero y su mirada inexpresiva, no se quedó quieto. El instinto le decía que cada segundo contaba. Su mente, un procesador de amenazas en constante funcionamiento, ya había pasado de la acción a la planificación. Lo primero que hizo fue un escaneo rápido del entorno. Farolas distantes proyectaban una luz amarillenta y parpadeante que apenas iluminaba la entrada del callejón. No había cámaras de seguridad a la vista, y los edificios cercanos estaban oscuros y silenciosos. No había testigos. Su mirada se detuvo en el cuerpo inconsciente del líder. Era la fuente de información que necesitaba. No era un cadáver más para dejar atrás, era la llave para entender el verdadero alcance de Umbrella. John, con su pulso inmutable, sabía que tenía que llevárselo. Y no podía hacerlo de forma obvia. Se acercó a Sarah, que seguía sentada en el suelo, con los ojos fijos en los cuerpos inertes, su rostro una máscara de puro terror. No gritó, no lloró. Solo temblaba. John se arrodilló, su voz era un susurro grave que cortó el aire helado. Tú conoces esta ciudad, le dijo, su voz con un tono bajo. Un lugar. Cerca. Vacío. Lejos de la policía. Sarah lo miró, su mente en un estado de pánico. Sus ojos, llenos de terror, no podían procesar lo que John le pedía. Yo no sé. John se movió, con la urgencia que un hombre como él solo usa en situaciones de vida o muerte. Piensa. Calles secundarias. Edificios viejos. Algo abandonado. Sin cámaras. Su voz, a pesar de seguir siendo plana, tenía un trasfondo de urgencia. Los ojos de Sarah se abrieron de par en par. La lógica en las palabras de John, a pesar de lo absurdo de la situación, resonó con ella. Su mente, aunque aterrada, comenzó a trabajar. Hay un viejo almacén cerca del puerto, susurró, su voz temblorosa. Lo cerraron hace años. Nadie va por ahí. La entrada principal está tapiada, pero hay una puerta lateral que siempre está abierta. Vamos, dijo John, su voz fue un susurro de urgencia. Sarah se puso de pie, su cuerpo aún tembloroso, pero con una nueva determinación. A pesar del miedo, algo en la calma de John le daba una extraña sensación de seguridad. John, con la agilidad de una pantera, examinó el callejón. Su mirada se detuvo en un contenedor de basura a la vuelta de la esquina. Un carrito de compras viejo y oxidado yacía abandonado junto a él. Era perfecto. Sacó una gran bolsa de basura negra del contenedor y la abrió. Con un movimiento rápido y fluido, envolvió el cuerpo inconsciente de Marcus, cubriéndolo por completo. No era una bolsa de basura, era un disfraz. John, sin perder el ritmo, y con el mismo movimiento fluido, levantó el cuerpo de Marcus y lo puso en el carrito de compras. Cúbrelo, le ordenó a Sarah. Sarah, sin dudarlo, tomó cartones viejos y bolsas de basura y los puso sobre el bulto, dándole un aspecto completamente inofensivo. Parecía que era solo un bulto de basura. El plan de John era perfecto. Un obrero urbano moviendo su basura a plena luz del día no levantaría sospechas. Caminaron por las soleadas calles, John empujando el carrito, sus ojos escaneando el entorno, y Sarah, aún temblando, caminando a su lado, sus ojos fijos en el suelo, rezando para que nadie los viera. Los pasos de John eran fluidos, sus movimientos eran los de un fantasma. A pesar de que el carrito era pesado, lo movía con una facilidad que solo un hombre como él podía tener. Se movieron por las calles de Raccoon City, un fantasma y una víctima, con un secreto en un carrito de compras. Cuando llegaron al almacén, la puerta lateral estaba abierta. El interior del almacén era oscuro, lleno de cajas viejas, lonas polvorientas y el olor a humedad y óxido. Era el lugar perfecto. Un lugar donde nadie los buscaría. John empujó el carrito hasta el centro del almacén. Los ojos de Sarah se llenaron de miedo. Sabía lo que venía. John cerró la puerta de metal con un chirrido, y el sonido resonó en la oscuridad.
Ahora, era hora de la tortura. Ahora, era hora de que John Wick le sacara la información a ese hombre. Ahora, era hora de la guerra. El chirrido de la puerta de metal rompió el silencio, pero no fue el único sonido en el almacén. El olor a polvo y óxido se mezcló con un hedor agrio y dulce a la vez, el inconfundible aroma a drogas baratas y alcohol. John se detuvo, su mente ya en modo de alerta. Pudo escuchar voces susurrantes y risas ahogadas que venían del centro del lugar. Su instinto, tan agudo como un bisturí, le dijo que el lugar no estaba tan abandonado como pensaba. Si una chica de la iglesia conocía el sitio, era probable que el lugar fuera un nido para los parias de la ciudad. El mundo criminal tiene sus propias reglas, y un lugar abandonado en Raccoon City sería el refugio perfecto para los drogadictos y vagabundos. John se preparó para un enfrentamiento, con su mano en su bolsillo, y se acercó lentamente, empujando el carrito. El sonido de sus pasos fue amortiguado por el polvo y la suciedad del suelo. En el centro del almacén, bajo el único rayo de luz que entraba por una claraboya rota, un grupo de 5 hombres, visiblemente intoxicados, estaban sentados en círculo, fumando. Al escuchar el chirrido de la puerta, se dieron la vuelta, sus ojos inyectados en sangre. Una sonrisa burlona se dibujó en sus rostros sucios al ver a John, con su ropa casual pero limpia, y a Sarah, con su rostro asustado y su figura delicada. Uno de ellos, un hombre con un corte de pelo a lo mohicano y un tatuaje de araña en el cuello, se levantó con voz juguetona. Miren lo que trajo el viento, chicos. Una muñeca hermosa y un chico limpio. ¿Qué están haciendo aquí, tortolitos? ¿Pensaron que este lugar era un buen sitio para su primera cita? Los otros hombres rieron, sus risas secas resonaron en el almacén. Se susurraron cosas entre ellos, y la mayoría de los pensamientos de ellos eran morbosos. Sarah se puso detrás de John, su mano temblaba mientras sostenía la tela de su chaqueta. John no se inmutó. Sus ojos escaneaban a los hombres, sus movimientos, sus intenciones. Un pensamiento macabro pasó por la mente de John. ¿Creen que mi carga es ella?, pensó John con una ironía brutal. No les interesa la basura, sino lo que hay en ella. Creen que es algo valioso, o droga. Un hombre que busca un sitio para una cita con una chica hermosa y que, además, lleva un bulto en un carrito, sí, ellos creen que es algo valioso para vender, o la misma droga que consumen. Tranquilo, amigo, el hombre con el tatuaje continuó, con una voz arrastrada. No queremos problemas. Solo queremos hablar. ¿Qué traes ahí? Hizo un gesto hacia el carrito. Parece que traen algo muy pesado y valioso. O tal vez la medicina que tú y la chica estaban buscando. Quizás podamos llegar a un trato. Solo deja el carrito y podrás irte con vida. El hombre del mohicano sacó una navaja, y la hoja brilló bajo el rayo de luz. Apuntó con ella a John y habló con una voz más seria. Déjanos el bulto y a la chica, y podrás irte con vida. No queremos problemas contigo. El resto del grupo se levantó, sus sonrisas se convirtieron en muecas. John observó al hombre. Vio la navaja, la mano que temblaba por la droga, los ojos que no miraban a los suyos, sino que estaban fijos en el bulto y en Sarah. Un suspiro de resignación se le escapó. No hay otra opción. Esto no es un simple atraco. Es una amenaza. Y una que debo neutralizar. Pero no puedo matarlos. Acabo de dejar varios cuerpos de militares de Umbrella en un callejón. Tarde o temprano los encontrarán, y la policía comenzará a investigar. No sé si la policía local está bajo el control de Umbrella o si tienen acceso a las cámaras de seguridad que vi en la tienda de electrónica. Si dejo otros 5 cadáveres aquí, el rastro de cuerpos me llevará a un callejón sin salida. Mi mejor plan es dejarlos inconscientes, no por misericordia, sino para evitar ser rastreado. Además, viendo lo drogados que están, es casi imposible que alguien les crea si intentan decir algo, o si siquiera recuerden lo que pasó. Los 5 hombres se acercaron, las risas desaparecieron. El silencio tenso solo se rompió por los pasos de los hombres. El hombre del mohicano estaba a solo 2 metros de John, y fue entonces cuando John, por primera vez, habló. Su voz, tan plana y fría como siempre, hizo que los hombres se detuvieran. No, no lo haré. La voz de John era un susurro mortal, pero una que resonó en todo el almacén. Si quieren seguir con vida, será mejor que se vayan de aquí. Y que nunca me vean de nuevo. O les daré una lección que no olvidarán, dijo con una voz muy fría y amenazante. El hombre del mohicano rió, una risa que sonó como un chirrido de metal. Vaya, vaya. El chico tiene agallas. Y una boca grande. Me gusta eso, dijo, sus ojos se llenaron de ira y desprecio. Vamos a ver qué tan grande es esa boca. El hombre se lanzó contra John, con la navaja en la mano, listo para apuñalarlo. John se movió.
No era un ballet de violencia como en el callejón. Esta vez, era una danza de eficiencia brutal. La mano de John fue un borrón. Desvió el brazo del hombre con un golpe seco que le hizo soltar la navaja y gritar. Pero John no se detuvo. En lugar de un golpe para noquear, el puño de John, cerrado en un golpe de martillo, se estrelló contra el codo del hombre. El sonido fue un crujido nauseabundo. El hombre del mohicano cayó de rodillas, con el brazo colgando en un ángulo antinatural, su rostro una máscara de pura agonía. «Maldito hijo de puta», gritó, con la voz quebrada. «Te voy a matar». Los otros, al ver la velocidad y la brutalidad del ataque de John, se miraron entre sí, sus rostros pálidos. El terror se instaló en sus ojos. Uno de ellos, un tipo grande y robusto, de unos 100 kilos, se armó de valor. «Atrás, cabrón», gritó con su voz ronca. «Tú y yo, ahora mismo. Te voy a romper en dos, hijo de puta». Se lanzó contra John, intentando un abrazo de oso para inmovilizarlo. Pero su ataque no fue frontal. Con una velocidad impulsada por el miedo, el hombre se lanzó en picado, bajo el brazo de John, y se estrelló contra sus piernas. El impacto fue brutal. John, que no lo esperaba, cayó de espaldas, el aire escapando de sus pulmones. El hombre, que se había tirado con él, intentó sujetarlo por la garganta. Fue un ataque sucio, un movimiento desesperado de un animal acorralado. Pero John Wick no era un hombre normal. Su mente, entrenada en la violencia más refinada, reaccionó antes de que su cuerpo lo hiciera. Mientras caía, su mano se deslizó, rápida y elegante, como la de un bailarín. Su palma se estrelló contra el dorso de la mano del hombre. No fue un simple golpe. Fue un movimiento de Wing Chun, un golpe de bloqueo y contraataque. La fuerza de John, combinada con la inercia de la caída, concentró todo el poder de su golpe en la muñeca del hombre. El sonido fue un crujido seco y horrible, y un grito de dolor, un grito de agonía pura, salió de la boca del hombre. La mano, ahora rota, soltó la garganta de John. El hombre, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas, suplicó. «Por favor. No me hagas más daño. Piedad». John, sin perder el ritmo, y con el mismo movimiento fluido, giró sobre sí mismo, liberándose del hombre. Con una patada elegante, golpeó al hombre en la mandíbula, dejándolo en un estado de semi-inconsciencia. Los otros dos hombres, que aún estaban de pie, con los ojos llenos de terror, se lanzaron a la huida. «Vámonos de aquí, este tipo está loco», gritó uno de ellos, mientras corrían hacia la salida. John no se movió del lugar. Con una velocidad inhumana, sacó su pistola con el silenciador, apuntando a las piernas de los dos que intentaban escapar. El primer disparo, un susurro mortal, impactó en la rodilla de uno de los hombres. El segundo, en el tobillo del otro. Ambos gritaron, cayendo al suelo con un ruido sordo. John caminó lentamente hacia ellos, su voz un trueno silencioso. «Eso les pasa por intentar escapar», dijo con una voz muy fría. «Nadie se va de aquí hasta que yo lo decida». Los hombres se arrastraron por el suelo, sus ojos llenos de terror. «Por favor, no me mates. Tengo hijos», suplicó uno. El otro, con los dientes apretados por el dolor, lo insultó. «Púdrete, maldito bastardo». John, impasible, se agachó y los golpeó en la cara, uno por uno, dejándolos inconscientes. Luego se levantó y se acercó al hombre del mohicano, que aún se retorcía en el suelo, llorando por el dolor insoportable de su brazo roto. El hombre, entre lágrimas y balbuceos, intentaba arrastrarse. «No me hagas daño. Te doy lo que quieras. Dinero, drogas, lo que sea», suplicó. John se limitó a mirarlo, su rostro un vacío de emoción. «No necesito nada de ti», dijo, su voz era un susurro mortal. «No eres más que una rata en una alcantarilla. Y las ratas son fáciles de aplastar». El hombre del mohicano gritó. «¡No!». «Espera. No soy una rata». «¡No!». «No». John no lo escuchó. Levantó su mano con un movimiento rápido y preciso, y la estrelló contra el rostro del hombre. El golpe, seco y brutal, rompió la mandíbula del hombre. Su cabeza se sacudió, y sus ojos se pusieron en blanco. Dejó de gritar, de suplicar, y su cuerpo se desplomó, completamente inerte. John, con su respiración constante, se acercó al hombre grande que aún se retorcía en el suelo, llorando por el dolor insoportable de su muñeca. John le dijo con voz plana. «¿Y tú? Lo tienes más fácil que ellos». Con un último golpe, John lo dejó inconsciente. Sarah se quedó mirando la escena, con los ojos abiertos de par en par. Había intentado apartar la mirada en el momento en que John cayó, en el momento del grito del primer hombre, en el horrible crujido de la mandíbula del segundo. Pero no pudo.
A pesar del miedo que la paralizaba, sus ojos se sentían atraídos por la brutalidad controlada, por la danza de un hombre que se movía como una fuerza de la naturaleza. Su respiración era rápida y entrecortada, y su corazón latía como un tambor. John, con su ropa que solo tenía una leve mancha de tierra en el hombro, no parecía haber pasado por una lucha brutal. Su rostro, limpio y sin sudor, no reflejaba el horror que acababa de infligir. La calma que lo rodeaba era tan densa como el polvo del almacén. Los cuerpos de los 5 hombres yacían en el suelo, inconscientes. John, con su respiración constante, se acercó a Sarah, que aún seguía detrás de él. Todo está bien, le susurró. No hay necesidad de temer. Ahora, es hora de hacerle un par de preguntas a este hombre. John ignoró los cuerpos de los matones y los movió a una esquina oscura del almacén. Su atención estaba completamente centrada en su objetivo, el agente de Umbrella que había estado empujando en el carrito. John se agachó y revisó las cajas viejas. Encontró una soga gruesa y polvorienta y la usó para atar al hombre. Ató sus manos a la espalda y sus pies a una columna de concreto, asegurándose de que el hombre no pudiera moverse una vez que estuviera consciente. El hombre seguía inconsciente por el golpe, por lo que John trabajó sin interrupción. John se acercó a Sarah, que estaba de pie a unos metros de distancia, con los ojos todavía fijos en los hombres en el suelo. Su voz era un susurro grave, pero con un tono de mando. Quédate aquí. Y no mires. No intentes moverte. No salgas, no importa lo que escuches. ¿Entendido? Sarah asintió con la cabeza, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y obediencia. John le indicó un lugar más oscuro en la esquina, detrás de unas cajas, lejos de la vista directa. Vete, ahora, dijo. Sarah se arrastró lentamente hasta la esquina, desapareciendo detrás de una pila de cajas. John la observó por un momento para asegurarse de que le había obedecido, antes de volverse hacia la gente de Umbrella. John no era un hombre de palabras. Se agachó, sacó una botella de agua de su bolsillo interior, y la abrió. Con un movimiento rápido, la echó en la cara del hombre. El hombre se sacudió, y con una tos, comenzó a despertar. Sus ojos se abrieron, mirando a su alrededor con confusión, antes de que el dolor de sus ataduras y su brazo roto le golpeara. ¡Ah! El hombre gritó, intentando forcejear contra la soga. John lo miró sin emociones. Tranquilo. Solo vamos a hablar. El hombre lo miró con furia. Vete a la mierda. No te diré nada. Umbrella se encargará de ti. John no se inmutó. No es una opción. Tienes 2 caminos. 1, me dices lo que quiero saber, y terminamos esto. O 2, no me dices nada, y te aseguro que rogarás por la muerte. La elección es tuya. Soy un soldado de Umbrella. Moriré por la causa. No te diré nada, dijo el hombre con voz firme, escupiendo en el suelo. John se puso de pie y se acercó lentamente al hombre. Las palabras del hombre, que pensaba que era un valiente soldado, no le afectaron. John, con su voz plana y mortal, hizo la primera pregunta. ¿El video? ¿Qué era esa cosa? El hombre se rió, una risa seca y ronca. Un producto. El futuro. Algo que no entiendes, imbécil. Solo una rata como tú. La risa del hombre fue lo que enfureció a John. No era solo la falta de información, era la burla, la arrogancia de un hombre que creía que su lealtad lo hacía inmune al dolor. Los ojos de John se oscurecieron por un momento. El hombre, al ver el cambio en los ojos de John, se rió, sin saber que acababa de firmar su sentencia de tortura. Te lo dije, imbécil. No te diré nada. Y te aseguro que tus intentos de tortura serán en vano. Mi mente es más fuerte de lo que crees. Veremos, fue todo lo que John dijo. Se agachó y, con un movimiento metódico y preciso, usó su pulgar y su índice para presionar un punto de presión en el dedo meñique de la mano derecha del hombre. Un segundo después, se escuchó un fuerte crack. El hombre gritó, un grito agudo y doloroso que resonó en el almacén. John se movió al siguiente dedo. Otro crujido, otro grito. ¿Quieres hablar ahora? Preguntó John, con la voz tan plana como siempre. ¡Ah! ¡No! Gritó el hombre, con su rostro una máscara de puro dolor. John continuó, rompiendo los huesos de los dedos del hombre, uno por uno, con una eficiencia escalofriante. Los gritos del hombre se convirtieron en gemidos, y de los gemidos a súplicas. Basta, por favor. Basta. John se detuvo. Y ahora, la pregunta de nuevo. ¿Qué es esa cosa? El hombre, con el rostro pálido y sudoroso, miró a John, su determinación aún fuerte. No, no te diré nada, morirás antes que yo. John se puso de pie. Se acercó a los pies del hombre. El hombre, al ver lo que John iba a hacer, se llenó de un terror puro. No, no los pies, por favor.
Pero John no le hizo caso. Se agachó y, con el mismo movimiento metódico, rompió el dedo gordo del pie derecho del hombre. Un grito desgarrador, un grito de agonía pura, salió de la boca del hombre. John continuó, rompiendo cada uno de los dedos de los pies del hombre. El sonido de los huesos al romperse se escuchaba en la oscuridad del almacén. Los gritos del hombre se convirtieron en un chirrido, una nota alta de dolor puro. John terminó, su respiración tan constante como siempre. El hombre, con el rostro blanco y el cuerpo temblando, solo podía mirar a John con ojos llenos de miedo. Su determinación se había roto, pero su orgullo le impedía hablar. Última oportunidad, dijo John, su voz era un susurro mortal. Dime lo que quiero saber. O nos volvemos creativos. John sacó su navaja. La hoja brilló bajo el único rayo de luz que entraba por la claraboya. El hombre vio la navaja y sus ojos se abrieron, un terror absoluto inundó su rostro al ver la punta. La determinación de John era clara. Lentamente, metió la punta de la navaja debajo de la uña del dedo meñique, justo en el borde roto por el golpe anterior. La punta de la navaja presionaba la sensible piel debajo de la uña. El hombre se quedó sin aire, su boca se abrió en un grito silencioso. No, por favor. El hombre gritó, con los ojos desorbitados por el miedo. Te lo diré. Te diré lo que quieras. Basta, por favor. John, impasible, sostuvo la navaja cerca de su rostro, con la punta tocando su garganta. Te escucho. El hombre, con el rostro pálido, se apresuró a hablar, como si cada palabra fuera una soga que le salvaba la vida. Umbrella, oficialmente, es una farmacéutica. Pero eso es una cortina de humo. La investigación farmacéutica era solo para financiar el verdadero negocio. La creación de armas biológicas. El virus T es lo que viste en el video. La mirada de John era fría, sin mostrar emoción. ¿Desde cuándo? Desde hace décadas, balbuceó el hombre. Desde su fundación. El virus T es el resultado de años de investigación de un virus mortal. El virus progenitor. Al principio, era solo por dinero, para vender armas biológicas al mercado negro. Pero luego se volvió una obsesión. Querían control total. Una nueva era, donde ellos serían los dioses. El padre Ben era un cura de Umbrella, un enlace. Él los ayudaba a probar sus productos. ¿Y el video? Preguntó John, su voz tan plana como siempre. El hombre que se convirtió. ¿Qué era? El hombre tragó saliva, sus ojos de nuevo llenos de un terror genuino. Un experimento. Un fracaso. No era solo un T-virus normal. El virus mutó. Unos meses antes, hubo un incidente en una mansión cerca de la ciudad. El virus se escapó. Se infectaron. Mutaron. Los monstruos se escaparon, el equipo STARS, ellos fueron enviados a la mansión para contener la situación. Eran los mejores, los mejores. Eran los únicos que podían detenerlos, pero no lo hicieron. El hombre tomó una respiración profunda, y sus ojos se volvieron locos por el terror y la desesperación. Umbrella intentó encubrirlo. Querían que pareciera un accidente, pero algunos de ellos, algunos de los STARS sobrevivieron. Unos cuantos. Y uno de ellos, una mujer, Jill Valentine, ella es un problema. Ella vio todo, ella sabe lo que hizo Umbrella. Ellos quieren matarla, la quieren muerta. John, impasible, le hizo la siguiente pregunta. ¿Y dónde se esconde ahora esa mujer? El hombre, a pesar de estar atado, se retorció y forcejeó contra sus ligaduras, gimoteando y suplicando. En su apartamento, en las afueras, en la avenida Oak, edificio 24, apartamento 306. Eso es todo. No sé nada más. El hombre, al terminar de hablar, se derrumbó en el suelo, sollozando, suplicando por su vida. Basta, por favor. Te lo he dicho todo. He respondido a tus preguntas. Piedad. No me mates, por favor. John, con su rostro inexpresivo, se detuvo y lo miró. En su mente, las palabras del hombre resonaban como un trueno. Umbrella, una farmacéutica. Una cortina de humo. Un negocio de armas biológicas. La información era un golpe en el estómago. En su mundo, el de los contratos y las reglas del Continental, la brutalidad era honesta. Sabías con quién tratabas. Pero Umbrella, una corporación. Una farmacéutica. Él había visto sus anuncios en carteles de la ciudad, en revistas. Vender esperanza, vender salud, y en las sombras, vender monstruos. La hipocresía era un tipo de maldad que John Wick encontraba especialmente repugnante. No era solo un negocio sucio. Era una corrupción que se extendía a la vida de millones de personas inocentes, una mentira a gran escala que no se limitaba a un simple soborno o un asesinato a sueldo.
El hombre, a pesar de estar atado, se retorció y forcejeó contra sus ligaduras, gimoteando y suplicando. Por favor. Déjame ir. No le diré a nadie. John lo miró sin emociones, sus ojos fríos y penetrantes como el hielo. No había nada que pudiera hacer. Este hombre era un cabo suelto. Había visto el video, había visto a John matar, y sabía quién era. Dejarlo ir no era una opción. Sería un riesgo. Un riesgo para él. Un riesgo para Sarah. Y un riesgo para una mujer que John Wick no conocía. Con una velocidad que solo un hombre como él podía tener, John sacó la pistola con el silenciador. No hubo vacilación. No hubo emoción. La bala, un susurro mortal, impactó en la frente del hombre. El cuerpo se sacudió, y el rostro, que estaba pálido de miedo, se convirtió en una máscara de sorpresa. Sus ojos, que estaban llenos de lágrimas, se quedaron abiertos, sin vida. El cuerpo del hombre se desplomó contra el suelo, inerte. El silencio del almacén fue roto por el eco del disparo silenciado. John se levantó, su respiración tan constante como siempre. La muerte de este hombre fue la única opción. La información que había obtenido era mucho más valiosa de lo que esperaba. Ahora, John Wick tenía un nuevo objetivo. Unos minutos antes. Sarah se acurrucó detrás de las cajas, con sus manos sobre sus oídos, su cuerpo temblaba sin control. El almacén, que antes parecía un refugio, ahora era un infierno. Podía escuchar los gritos del hombre, los crujidos que helaban la sangre, y el susurro monocorde de la voz de John Wick. Era una sinfonía de terror. No podía soportarlo. Se balanceó hacia adelante y hacia atrás, con la esperanza de que el movimiento la hiciera volver a la realidad. Sus labios se movieron, emitiendo un susurro inaudible de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. De repente, una oleada de calor la golpeó, una fiebre intensa que la hizo jadear. El sudor le recorrió la frente y la espalda, empapando su ropa. Era una sensación que no había sentido antes, como si una lava ardiente corriera por sus venas, quemando cada célula de su cuerpo. Intentó ignorarla, intentando calmarse, pero la sensación era tan poderosa que el calor de su cuerpo no se lo permitía. Dios, ¿qué me está pasando? Pensó, su mente en un estado de pánico. La oración se detuvo, reemplazada por un gemido de dolor. La fiebre era un nuevo tipo de terror, un enemigo interno que la estaba consumiendo. Y luego, sintió algo más. Una sed abrumadora, una necesidad visceral que no podía ser saciada con agua. Era una sed más profunda, más primaria. Una necesidad que le quemaba la garganta y la obligaba a abrir la boca. Una sed de, algo que no podía nombrar. Su mente estaba en una tormenta, su cuerpo en una batalla interna. La cabeza le dolía, su estómago se agitaba, y lo único que podía pensar era en la sed. La sed la dominaba, la consumía, y su mirada, llena de un deseo que no entendía, se desvió hacia los cuerpos de los matones, que yacían inconscientes en la oscuridad. Eran solo cuerpos, pero la sed los hacía parecer como algo más. Algo que podía saciarla. Lentamente, como una marioneta que cobra vida, se puso de pie. Sus pies se movieron con una lentitud espeluznante. La fiebre la hacía sentir fuerte, poderosa, invencible. La saliva se le salió de la boca, formando un hilo que le bajaba por la barbilla. Sus ojos, que antes estaban llenos de lágrimas, ahora estaban fijos en los cuerpos de los hombres, sus pupilas dilatadas por el deseo. Cada paso que daba era un suspiro de anhelo. La voz en su cabeza la llamó, la sed la devoraba. Su mente se oscurecía, y su instinto la guiaba. Se acercó a los cuerpos, ignorando los gritos del hombre que aún venían del centro del almacén, ignorando a John Wick, ignorando todo. Solo los cuerpos importaban. Los cuerpos eran la solución a su sed. Lentamente, se acercó a uno de ellos. Su mano, que antes temblaba, ahora estaba quieta. John la había salvado del padre Ben, pero había algo dentro de ella que había despertado. Capítulo 6. El juramento. 25 de septiembre. Raccoon City. El almacén. 2:30 p.m. El eco del disparo silenciado se disipó en el aire denso del almacén. El cuerpo inerte del agente de Umbrella yacía a los pies de la columna, un peso muerto que ya no importaba. La información era lo único que quedaba. John, con su respiración tan constante como siempre, se quedó inmóvil por un momento. Su mente, un procesador de amenazas en constante funcionamiento, estaba en el modo de planificación. Umbrella. La palabra resonaba en su mente, no como un eco brutal de muerte, sino como una confirmación. Los trozos de información del hombre, por vagos que fueran, habían abierto una caja de Pandora.
La mansión, el virus, los monstruos, Gil Valentine, todo se unía en un solo hilo de depravación y poder. El rastro de cuerpos que había dejado atrás no era más que una distracción en el gran juego de ajedrez que jugaba Umbrella. El solo hecho de que estuvieran dispuestos a usar un virus como arma biológica le dijo a John que estos no eran hombres. Eran monstruos. Y fue en ese momento, cuando entendió la verdadera naturaleza de la corporación, que una imagen de Winston se le vino a la mente, su rostro serio, sus ojos llenos de una preocupación real. Ahora, las palabras de Winston tenían más sentido que nunca. Si alguna vez escuchas la palabra Umbrella, corre, John. No preguntes, solo corre. El plan de escapar de Raccoon City no había muerto. Había cobrado una nueva urgencia. Sarah era una víctima de esto, y John, un hombre de juramentos y deudas, no podía abandonarla. Ahora, su único propósito era salir de la ciudad con ella, cueste lo que cueste. John se acercó a la esquina, seguro de encontrar a Sarah allí. La oscuridad de las cajas la ocultaba a la vista, pero John sabía que estaba allí. Sarah, susurró John, su voz plana, pero con un toque de urgencia. No hubo respuesta. Sarah, repitió, esta vez un poco más fuerte. El silencio fue la única respuesta. La mente de John empezó a trabajar de nuevo. Hizo varias suposiciones lógicas. Quizás salió corriendo. ¿Se cansó de esperar? Quizás se quedó dormida. Negó con la cabeza. Ella tenía miedo. Ella no se hubiera movido de ese lugar. A menos que, John se preparó para la posibilidad de que estuviera herida o que se hubiera escondido más profundamente. Decidió llamarla de nuevo, pero esta vez con un tono más autoritario. Sarah, dijo, su voz era un susurro grave que cortó el aire helado. Pero el silencio del almacén fue interrumpido. Un sonido extraño. Un crujido, como el de huesos y carne. John se quedó inmóvil, sus sentidos agudizados por el ruido. ¿Más matones? ¿Más drogadictos? Se preparó para otro enfrentamiento, su mano en su bolsillo, y se acercó lentamente, con el arma lista. El sonido de sus pasos fue amortiguado por el polvo y la suciedad del suelo. En la esquina, bajo la única luz de la claraboya, un bulto oscuro se movía sobre el cuerpo del matón del mohicano, quien yacía inconsciente, con el brazo roto y la mandíbula aplastada. El bulto se movía de una forma extraña, con un movimiento espasmódico, mientras el sonido continuaba. El crujir de huesos se volvió más claro, más cercano. John no vio a Sarah en la esquina. Solo vio el bulto que estaba frente al cuerpo del matón. John, con la respiración constante, se acercó, pensando que era alguien que intentaba robarle. A 10 metros, un hedor fuerte le llegó a la nariz. Era un olor nauseabundo, una mezcla de sangre, entrañas y algo más. Un olor a muerte. John frunció el ceño, el olor era tan potente que le hacía doler la cabeza. En ese momento, el bulto se dio la vuelta. No, no puede ser. Era Sarah. Su rostro estaba cubierto de sangre, la boca manchada de un rojo oscuro y denso. Un hilo de saliva y sangre le bajaba por la barbilla, y sus ojos, que antes estaban llenos de lágrimas, ahora estaban inyectados en sangre, sus pupilas dilatadas por el hambre. John se quedó en shock. Su mano se deslizó, pero no para sacar el arma, sino para agarrarse de la pared, para no caer. Nunca había visto algo así. Un rastro de sangre salía de sus labios, y lo que parecía ser un intestino del matón, estaba en su mano, mientras ella lo devoraba con la avidez de un animal. Maldita sea. ¿Yo la salvé, o la traje a su muerte? John se dio cuenta de su error. Él la había salvado, pero ella ya había estado infectada. El video que vio en el sótano de la iglesia, el hombre que se había transformado, todo cobró sentido. La piel pálida, los ojos blancos. Sarah, a pesar de tener una complexión más pálida de lo normal, sus ojos no eran totalmente blancos. Era una etapa de la transformación. No es un monstruo. Es una víctima. Pero una que se ha convertido en un monstruo. Recuerdo el sótano. El sonido del metal en el aire, la jeringa. Padre Ben. Yo me quedé quieto, evaluando. No quería dar un paso en falso. Siempre he confiado en mis ojos. En mis instintos. En la certeza de que sé cuándo intervenir. Pero me equivoqué. Debí haberlo matado en ese mismo instante. Debí haber intervenido antes de que la aguja tocara su piel. Y ahora esto es mi culpa. Sarah, que ya había notado la presencia de John, se acercó a él con un paso lento y espeluznante. Su mirada no era la de una víctima, sino la de una bestia. John, que estaba aturdido, dio varios pasos atrás. No era miedo, era una mezcla de terror y desesperación. Sarah, susurró John, con un hilo de voz. Detente. Vuelve en ti. Pero no hubo respuesta. Solo un gruñido bajo y profundo.
John, por primera vez, sintió que no tenía un plan. No podía dispararle. No podía matarla. Él era un profesional, un hombre que mataba por trabajo. Pero esto no era un trabajo. Esto era una tragedia. Él sentía una desesperación por no poder hacer nada. Haz algo. Intenta algo. Intenta salvarla. Sarah, soy John, dijo de nuevo, con la voz plana, pero con un matiz de súplica. La figura de Sarah, su cuerpo tembloroso y lento, se acercaba a John. John, con un gran pesar, empezó a sacar su arma. La pistola, una extensión de su brazo, se sintió pesada en su mano. La misma arma que había matado a cientos de hombres, que había puesto fin a 1000 vidas, se sentía como un peso insoportable. Mientras la sacaba, los recuerdos de Sarah se le vinieron a la mente, como una avalancha de imágenes. La primera vez que la vio, atada a la cama. La primera vez que le habló, su voz quebrada por el miedo. Y luego, el momento en que salió de la ducha, como una criatura nueva, un renacimiento, con su rostro sin maquillaje y el cabello mojado. Era la imagen de la inocencia. Y ahora, él la tenía que matar. La ironía era tan cruel que le hizo doler el corazón. Con un temblor en su mano que no podía controlar, John apuntó a las piernas de Sarah, un tiro rápido y sin titubear. Solo necesito detenerla. Darme tiempo. Quizás hay algo que pueda hacer. La bala impactó en su rodilla, haciendo que ella perdiera el equilibrio y cayera al piso, con un grito de dolor. John, sin dudarlo, dejó su arma en el piso y empezó a mirar desesperadamente a su alrededor. Estaba en un almacén. Tenía que haber algo. Algo para inmovilizarla. Sus ojos recorrieron el lugar, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudar. Vio una pila de cajas y, detrás de ellas, un carrete de cables viejos. No era una soga, pero era lo suficientemente fuerte. No era un plan, era una desesperación. Se apresuró a tomar los cables y se acercó a Sarah de nuevo. Él se movía con la determinación de un hombre que aún se negaba a aceptar su destino. Aguanta, Sarah. Solo un momento más, murmuró, sin saber si lo estaba diciendo en voz alta o si solo lo estaba pensando. Se agachó, con la intención de atar sus pies para evitar que se moviera. Ella yacía en el suelo, retorciéndose de dolor por la rodilla herida, y la mirada vacía en su rostro era la de un animal salvaje. Justo cuando John estaba a punto de acercarse, ella se detuvo. Sus ojos, que antes estaban inyectados en sangre, de repente se llenaron de lágrimas. John, susurró, su voz rota por el dolor. Me duele, duele mucho, las lágrimas le corrieron por las mejillas, limpiando los rastros de sangre y suciedad. Por favor, John, por favor, mátame, no quiero convertirme en un monstruo. Las lágrimas brotaban, y sus ojos, aún con un rastro de lucidez, lo miraron con un dolor que no podía ser descrito con palabras. Y con un último aliento, con la voz apenas audible, ella le dijo, John, eres una buena persona. La cuerda, que aún sostenía con fuerza en su mano, se le resbaló y cayó al piso, haciendo un sonido sordo. La esperanza, que había ardido por un instante, se apagó de golpe. El momento de lucidez terminó. Su rostro volvió a ser el de un monstruo, su mirada vacía. John, con una tristeza profunda y una determinación que nunca había sentido antes, levantó su arma. Esto no es un trabajo. Esto es un acto de compasión. Y es lo más difícil que he hecho en mi vida. La bala, un susurro mortal, atravesó su cráneo. El cuerpo de Sarah se desplomó en el suelo, sin vida. John se acercó a ella, sus pies haciendo un sonido sordo. La vio, su piel pálida, su boca ensangrentada. La vio, y la vio como un recuerdo de su propia vida, de la vida que perdió. En ese momento, la represa de su control se rompió. No era solo un trabajo. No era solo huir. El rostro de Sarah, su última súplica, la quietud final de su cuerpo, todo se grabó en su memoria, no como una cicatriz, sino como una marca a fuego en el alma. La tristeza que lo había ahogado por un instante se transmutó en una furia fría y pura, una ira tan profunda que le hizo arder la sangre en las venas. Con una rigidez que no tenía nada de humano, se puso de pie. Su mirada, antes llena de una desoladora pena, se tornó en una llama helada, una promesa de destrucción. John, sin vacilar, comenzó a moverse por el almacén. Apiló las cajas de madera y los pallets viejos contra la pared, formando una pira improvisada, un lecho de muerte que servía como un último gesto de respeto. Luego, levantó el cuerpo de Sarah con una fuerza y delicadeza que no correspondían a la brutalidad del momento. La sangre en su rostro y la suciedad en su ropa no importaban. Ella seguía siendo, en ese instante, la inocente que había intentado salvar. Colocó el cuerpo en la pira, y la luz de la claraboya que se filtraba desde arriba iluminó su rostro.
John, con el rostro inexpresivo, sacó su encendedor del bolsillo, lo encendió, y lo dejó caer en la pira. El fuego, con un rugido suave, empezó a consumir la madera, lanzando destellos de luz que danzaban en las paredes oscuras. El olor a humo y a madera quemada llenó el aire, un olor que purificaba el aire fétido del almacén. El crepitar del fuego era el único sonido, una música de purificación y dolor. John se quedó inmóvil, sus ojos fijos en las llamas que consumían la madera. Durante estos últimos meses, había intentado enterrar al Baba Yaga, esconderlo bajo una capa de paz y rutina. Pero en ese momento, viendo el destino de la inocencia arder ante él, entendió. La respuesta ya no era una elección. La vida que había soñado era una mentira, una ilusión frágil que Umbrella había destrozado. Cerró los ojos por un instante, y cuando los abrió, el brillo en ellos no era de pena, sino de una brutal y fría certeza. Se volvió, dando la espalda a las llamas, y en un susurro que el fuego parecía devorar, dijo: Sarah, solía haber una vida que intentaba proteger. Pero esa vida, se quemó contigo. Y te aseguro que los responsables de tu muerte, todos ellos morirán por mi mano. Y ahora, sí, John Wick ha vuelto. Y el eco de sus palabras, un eco de muerte, se perdió en la oscuridad, y solo el crepitar de las llamas, un eco de la furia de John. Capítulo 7. El plan del cazador. 25 de septiembre. Raccoon City. El almacén. 3 p.m. El aire de Raccoon City, pesado con el hedor de la muerte y el miedo, se sentía aún más denso después de la limpieza del almacén. Los pasos de John eran un ritmo silencioso contra el pavimento roto. Había dejado las llamas atrás, pero la imagen de Sarah, su súplica final y el olor a humo y a sangre, se habían adherido a su piel como un sudario invisible. La rabia, que había rugido en su interior, se había enfriado en una determinación brutal, un propósito singular que ya no dejaba espacio para el dolor o el arrepentimiento. Llegó a la entrada del hotel, un oasis de orden en un desierto de caos. La recepción estaba vacía, salvo por el recepcionista de siempre, un hombre de rostro serio y ojos cansados que no se inmutaba por nada. Al ver a John, su rostro, normalmente inexpresivo, mostró un atisbo de preocupación. La sangre en su ropa y la mirada vacía de sus ojos eran más elocuentes que cualquier explicación. Buenas, señor Wick, dijo el recepcionista, su voz un susurro en la quietud de la noche. Parece que ha tenido un día difícil. John se detuvo, su mirada fija en el hombre. El recepcionista ya no era un simple empleado. Era un testigo de su regreso. No había una respuesta que pudiera dar. Un simple asentimiento de cabeza, la única forma en que John podía responder. Solo necesito mi habitación, dijo John, su voz era un susurro grave, más fría que el aire de la noche. El recepcionista asintió, su rostro ya había vuelto a su estado normal. Le entregó la llave a John, que la tomó sin decir nada. Subió las escaleras, y la quietud del hotel era un contraste con el caos de la ciudad. Entró en su habitación, y el aire limpio y la cama recién hecha le dieron una sensación de normalidad que lo hizo sentir aún más extraño. Se quitó la chaqueta y la camisa, y vio que la sangre se había secado. Se dirigió al baño y se miró en el espejo. El hombre que vio no era el hombre que se había ido. Los ojos que había visto en el espejo, llenos de dolor y remordimiento, habían sido reemplazados por una mirada helada. Sus puños estaban limpios, pero el rastro de la sangre de Sarah era un recordatorio silencioso de su fracaso. Sacó su teléfono de su bolsillo, un modelo antiguo, y marcó un número. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz le contestara. John, dijo la voz de Winston, con un tono cansado. Pensé que ya estarías en la carretera. Por favor, dime que estás lejos de la ciudad. No estoy lejos, dijo John, su voz era un susurro, pero Winston sabía que era una declaración de guerra. No puedo ayudarte con esto, John. No tengo información. Te pido que lo dejes ir, la voz de Winston sonaba tensa y renuente. Umbrella es, diferente. Son una fuerza que trasciende nuestro mundo. Si te metes con ellos, no habrá lugar para esconderse. Ya sé lo que hacen, interrumpió John, su voz era un susurro frío. Sé de sus sujetos de prueba. Lo vi. Lo viví de primera mano. Un largo suspiro resonó en la línea. Winston se quedó en silencio por unos segundos, como si procesara la información. Entonces ya te enteraste de eso, dijo, su voz ahora teñida de resignación. Sabía que no podía detenerte. Bien. Si estás decidido a caminar hacia el infierno, al menos permíteme que te dé un mapa. Su existencia es una mancha oscura. Una organización que opera en las sombras y con mucho dinero. Solo sé que tienen varias infraestructuras públicas para reclutar sujetos de prueba. ¿Qué tipo de infraestructuras? Dijo John, su voz era una orden, no una pregunta.
Hospitales, escuelas, iglesias, cualquier lugar donde puedan encontrar gente para sus experimentos. Su poder es tan grande que nadie los busca. John, por favor, déjalo ir, dijo Winston. No puedo, dijo John, su voz era un susurro. No después de... Ahora lo entiendo, lo interrumpió Winston, su voz suave pero con un peso de profunda comprensión. Esto es personal para ti. Lo sé. Por eso necesito un nuevo objetivo, dijo John. Gracias por la información, Winston. No creas que esto es lo mismo que la alta mesa, la voz de Winston se volvió grave y urgente, un susurro que era más aterrador que un grito. Umbrella no tiene reglas, John. Y cuando se den cuenta de que existes, la alta mesa también lo hará. Es probable que dos organizaciones con mucho poder busquen tu cabeza. Y créeme, aunque Umbrella y la alta mesa no se lleven bien, su voz se detuvo abruptamente. Hubo un sonido de estática y luego un clic agudo. Disculpa, tengo algo, hablamos más tarde. La llamada se cortó. John se quedó sentado en la cama, su mano aún sosteniendo el teléfono. La frase incompleta de Winston resonaba en su mente. ¿Qué era lo que la alta mesa y Umbrella no se llevaban bien? ¿Y qué significaba eso para él? Se levantó de la cama, la sangre seca y la tierra de su ropa se sentían como un peso. En silencio, metió la camisa y los pantalones en el pequeño tambor de la lavadora del hotel, un servicio discreto para huéspedes de su calibre. Después, se arrodilló y extrajo una mochila de tela negra de debajo de la cama. Con la cremallera abierta, la extendió para revisar su contenido. Había pistolas compactas, un rifle de francotirador desarmado, una pequeña cantidad de munición variada, y varios cuchillos ocultos. Hizo un recuento mental de lo que tenía, notando que la munición era escasa y que la potencia de fuego no era suficiente para lo que se proponía. Un cazador no podía cazar con el cañón vacío. Su objetivo a corto plazo era claro: reabastecerse en la armería de Robert Kendo. Primero, un baño. Se metió en la ducha y dejó que el agua caliente golpeara su cuerpo, lavando la sangre y el sudor. Sentía la claridad del agua sobre su piel, y ésta se extendió a su mente. La confusión se disipó, reemplazada por una determinación fría y dura. El camino era peligroso, doblemente peligroso ahora con la posible implicación de la alta mesa, pero la meta era la única cosa que importaba. Mientras el vapor llenaba el cuarto, un recuerdo claro vino a su mente. El mismo día, hace solo unas horas, Sara estaba en esta misma habitación, sentada en la cama, disfrutando de un desayuno improvisado. La imagen de ella riendo, con el sol de la mañana iluminando su rostro, hizo que un dolor agudo le quemara el pecho, pero en lugar de hacerlo flaquear, solo aumentó su furia. Cada gota de agua que caía de su cabello era un recordatorio de que tenía que hacer que Umbrella pagara. Salió de la ducha, se secó y se puso su traje nuevo. Era un traje elegante y completamente negro, hecho a la medida, que se sentía como una segunda piel. Las telas de su traje, una mezcla de lana de alta calidad y un polímero especial, eran livianas y flexibles, pero lo suficientemente resistentes para desviar una bala. Era la armadura de un fantasma, una protección que no le impediría moverse. Con el traje puesto, parecía un hombre de negocios, un caballero. Pero las líneas de su cuerpo eran tensas, sus movimientos silenciosos y decididos, su mirada, un arma en sí misma. Salió de la habitación, su paso era silencioso, y bajó las escaleras. El recepcionista, al verlo, no dijo nada, solo le dio un leve asentimiento con la cabeza. John se dirigió a una calle que conocía bien. En Raccoon City, la red de bajo mundo era tan oscura como las calles. Las armerías eran los únicos lugares donde se podía encontrar lo que necesitaba. Se detuvo frente a un edificio. Un cartel que decía Kendo Gun Shop estaba en la puerta. John abrió la puerta y el sonido de una campana le dio la bienvenida. El lugar estaba oscuro, y el olor de las armas lo llenó. Un hombre salió de la trastienda, un rifle en la mano. Era un hombre de unos 50 años, de complexión delgada, con una barba desaliñada. Era Robert Kendo, uno de los mejores armeros de la ciudad. Sus ojos se encontraron con los de John, y una expresión de sorpresa y miedo se mezcló en su rostro. Kendo, a pesar de su reputación de ser un hombre de pocas palabras, no pudo evitar sentirse intimidado por la mirada de John. Señor Wick, susurró, su voz era un hilo. Pensé que se había ido de la ciudad. No, dijo John, su voz era un susurro. Volví. Parece que el negocio está en auge, dijo Kendo, intentando romper el hielo. Pero no sé si se ha enterado, hay una noticia en boca de todos. El padre de la iglesia fue encontrado muerto dentro de la iglesia hace un par de horas. Y también, hubo unos asesinatos en un callejón cerca de una tienda de electrónica.
A menos que usted, Kendo hizo una pausa, mirándolo con una mezcla de cautela y una pizca de humor negro. ¿No habrá matado usted al padre por haberle dicho aquel rumor? John no respondió a la broma. Su mirada era como el acero. Solo necesito unas cuantas cosas, dijo, su voz era fría como el hielo. Kendo asintió y se acercó a un estante. Le entregó a John un rifle de asalto, unas cuantas pistolas y granadas. John las tomó, su mirada era un escáner que buscaba lo esencial. También necesito munición. Una caja de cada calibre para las armas que me has dado. Kendo, sorprendido, levantó una ceja. ¿Una caja de cada una, señor Wick? Es una cantidad considerable. ¿Piensa empezar una guerra? John no respondió, solo se acercó a un estante y tomó un par de bolsas de lona. También, por favor, me gustaría comprar las armas y desarmarlas aquí mismo. Es mucho más fácil transportarlas así, dijo, mientras metía las bolsas en su mochila. Kendo, confundido, asintió y le trajo las herramientas necesarias. John, con una precisión y rapidez impresionantes, desarmó las armas, separando los cañones, los gatillos, los cargadores y las culatas. Kendo observaba, con los ojos bien abiertos. La habilidad con la que lo hacía era la de un hombre que había hecho esto miles de veces. John metía las piezas en una mochila, como si fueran piezas de un rompecabezas. El total es de $20,000, dijo Kendo, su voz era un poco más fuerte. John metió la mano en su bolsillo, sacando 4 monedas de oro. Kendo las tomó, confundido, mirándolas de cerca. No tenían el sello típico del gobierno de Estados Unidos, pero el grabado era extrañamente hermoso, aunque no lo reconocía. No he visto estas antes, murmuró Kendo, su curiosidad superando su cautela. Oro puro, 24 quilates, dijo John, su voz era seca. Valen mucho más que eso. Kendo, que sabía de metales preciosos, asintió, su expresión se volvió más seria. Se guardó las monedas, sabiendo que John no estaba bromeando. Era evidente que este hombre, a quien creía que se había ido, había regresado con un propósito implacable. Kendo no sabía por qué John había vuelto, pero podía sentir la pesadez en el aire, la misma que se respiraba en las calles. Con sus armas listas, John salió de la tienda. El cielo sobre Raccoon City se teñía de tonos anaranjados y violetas. Era el crepúsculo. John sentía que la noche era su aliada. A pesar de no haber dormido la noche anterior mientras vigilaba a Sarah, no sentía cansancio. La adrenalina y la pura determinación lo mantenían en pie. Moverse en la oscuridad sería más fácil, el caos y la incertidumbre de la noche en Raccoon City le ofrecerían la cobertura que necesitaba. Caminó de regreso al hotel, un regreso que se sentía muy diferente al de la noche anterior. En la recepción, el recepcionista lo saludó con su habitual formalidad. Buenas noches, señor Wick, dijo. Su mirada se deslizó por la figura de John. Veo que ha vuelto solo. ¿Y la chica que lo acompañaba? Espero que se encuentre bien. La pregunta fue un golpe inesperado. John se detuvo por un segundo, su expresión inmutable. La mención de Sarah hizo que el frío en sus ojos se intensificara. Está bien, respondió, su voz era un susurro tan vago que apenas se podía escuchar. Pasó de largo, sin mirar al hombre a los ojos. Subió las escaleras, y la pregunta del recepcionista se quedó flotando en el aire. Una vez en su habitación, John cerró la puerta con un suave clic. Dejó la mochila sobre la mesa y la abrió, su contenido era una mezcla de piezas de armas y municiones. Con movimientos precisos y metódicos, empezó a armar las pistolas y el rifle, encajando cada pieza con una familiaridad que asustaría a cualquiera. No era una tarea, era una meditación. La habitación se convirtió en su propio taller de armas, un espacio sagrado donde el caos exterior no podía entrar. Su mente, una tormenta de imágenes de Sarah y la ira hirviente, encontró calma en el ritual. Tomó la corredera de una de las pistolas, una de las más compactas, y deslizó el cañón. El clic de la pieza encajando en su lugar fue un sonido limpio, perfecto. Un clic que confirmó que el orden había sido restaurado. Luego tomó el resorte recuperador, lo colocó con el pulgar y el índice, y lo empujó hacia abajo. El clic del resorte encajando en la corredera resonó en el silencio de la habitación. Era un clic de aceptación, de resignación ante la realidad de que el mundo ya no era un lugar seguro. Luego tomó el armazón de la pistola, su mano se deslizó sobre el polímero frío. Sujeta el arma con la mano derecha, la corredera en la izquierda y, con un movimiento suave y fluido, encajó la corredera en el armazón. El clic final fue la voz de la venganza. Era el sonido de la promesa de que cada una de esas piezas, ahora unidas, encontraría su objetivo. Era el sonido de la sangre que se derramaría, de la justicia que se haría.
Continuó con el rifle de asalto, un proceso más largo, pero igual de metódico. Cada pasador, cada resorte, cada componente era un paso más cerca de su meta. El clic de cada pieza encajando en su lugar era un recordatorio de que él era un arma, y que esa arma estaba siendo afinada para un solo propósito: la aniquilación de Umbrella. Una vez que todo estuvo en su lugar, hizo un recuento mental de todo lo que tenía, revisando su munición y su equipo. Después, se acercó a su maleta y sacó un mapa de la ciudad. Era un mapa antiguo, de los que había tomado prestado de la comisaría de Raccoon City en sus primeros días. Estaba arrugado y manchado, pero aún legible. Lo desdobló y lo colocó sobre la pared, usando sus cuchillos para sujetarlo en las esquinas. Se quedó de pie, sus ojos escaneando el mapa. La información de Winston resonaba en su cabeza. Hospitales, escuelas, iglesias. Eran objetivos grandes, públicos. Y ya había tenido un golpe de suerte con la iglesia. Había encontrado lo que buscaba, pero la suerte era un recurso finito y él no se fiaba de ella. Además, el ataque a la iglesia y a los hombres de Umbrella significaba que ahora sabían que alguien los estaba cazando. Los objetivos obvios, los puntos de reclutamiento, estarían fortificados, o al menos bajo vigilancia. Un ataque frontal sería imprudente. Su mente se desvió hacia la mujer policía, Jill Valentine. Ella era de la ciudad, una miembro del STARS, Special Tactics and Rescue Service. Un recurso valioso. Podría tener información sobre Umbrella. Podría tener acceso a archivos, a datos que a él le llevarían días, o semanas, obtener. La idea era tentadora. Pero la descartó casi tan rápido como la consideró. No era el momento. No podía aparecer en la puerta de su apartamento en medio de la noche, con la cara cubierta de hollín y el hedor de la pólvora. No era prudente. Sería un riesgo innecesario, una distracción. Había un momento para la sutileza, y este no era. La noche era joven, y él tenía que aprovecharla. La urgencia de la venganza le exigía acción, no precaución. La información podía esperar. John respiró hondo, su mirada volvió al mapa. La paciencia era una virtud, pero la acción era la única forma de purgar su alma. Si los grandes objetivos eran demasiado peligrosos, ¿qué hay de los pequeños? Winston había dicho que Umbrella estaba en todos los rincones de la ciudad. Y eso incluía las farmacias, las tiendas de medicina, y otros establecimientos civiles. Podrían ser frentes para sus operaciones. No encontraría información de valor, no necesariamente. No encontraría los nombres de los ejecutivos, ni los planos de sus laboratorios. Pero podría encontrar algo. Un nombre, un número, un código. Algo que podría llevarlo al siguiente objetivo, y luego al siguiente, y al siguiente. Como un cazador que sigue el rastro de la sangre. Se acercó a la pared y, con un cuchillo, marcó un punto en el mapa. Una farmacia en la zona este de Raccoon City, en un área poco transitada. No era el objetivo principal, pero era un inicio. Por algo tenía que empezar. La caza había comenzado, y esta vez, no se detendría hasta que no quedara nada. Con una precisión metódica, se despojó de la ropa de civil que llevaba. Su traje de combate, el que había usado para sus misiones, estaba listo. Pero esta no era una misión a gran escala. No iba a arrasar un edificio. Iba a deslizarse en las sombras, un fantasma, una sombra. Y para eso, necesitaba un arsenal diferente. De la mochila que había armado, sacó una pistola P-30L con un silenciador. La guardó en la pistolera de su cintura, que estaba oculta bajo su chaqueta. El arma era una extensión de su brazo, una herramienta de precisión. Un cinturón de municiones, cuidadosamente envuelto en una bolsa de lona, lo colocó alrededor de su cintura, los cargadores extra compactos. Luego, se metió dos pistolas pequeñas en las perneras de sus pantalones, una a cada lado, que no eran más grandes que su palma, pero lo suficientemente letales. Finalmente, sacó tres cuchillos de su mochila. Uno de combate que guardó en un bolsillo oculto de su chaqueta, otro que se ató a la bota, y un tercero que se escondió en el interior de su antebrazo. Se miró al espejo, el hombre que vio era una figura de negro. El traje, perfectamente ajustado, ocultaba cada una de sus armas. Parecía un hombre de negocios, un hombre tranquilo, un fantasma en la ciudad. Pero en el reflejo de sus ojos, la verdad era clara. No era un hombre. Era un arma viviente. Cada movimiento, cada paso, cada respiración, todo estaba destinado a una sola cosa: la destrucción. La farmacia de Umbrella estaba en su camino. Capítulo 8. Primer ataque. 25 de septiembre. Raccoon City. 10 p.m. El silencio de la noche en Raccoon City era una ilusión. John Wick lo sabía.
Era un manto que ocultaba el susurro del viento, el crujido de la basura en la calle, y el inconfesable hedor a algo que se descomponía en la oscuridad. John caminaba con la ligereza de un fantasma, su traje negro un velo que lo hacía desaparecer en las sombras. Se acercó a su objetivo, la farmacia de Umbrella en el lado este de la ciudad. John, con su pulso inmutable, observó la farmacia. A primera vista, era un lugar normal. Las luces brillaban en el interior, y el cartel de abierto 24 horas parpadeaba. Detrás del grueso cristal de la ventanilla de seguridad, un joven con uniforme blanco miraba su teléfono, la luz de la pantalla iluminando su rostro aburrido. John se acercó a la ventanilla, su rostro con una mueca de leve incomodidad. Disculpe, dijo con una voz ronca. Necesito algo para un fuerte dolor de estómago. ¿Tiene algo para eso? El empleado levantó la vista de su teléfono, su expresión aburrida se mantuvo. Sí, señor. ¿Busca omeprazol, tal vez? Es el más común. Sí, eso, respondió John con una voz de falsa resignación. Estaría bien. El joven asintió y se alejó por un pasillo, desapareciendo detrás de uno de los estantes altos. Este era el momento. Con la ventanilla vacía, John se inclinó con cautela y pegó su rostro al cristal. El interior de la farmacia estaba bañado en una luz fluorescente que revelaba cada rincón, dándole una escasa oportunidad para una infiltración sigilosa. Las luces encendidas mostraban estantes altos y repletos de medicamentos y productos farmacéuticos. Pero la atención de John se centró en algo más: los hombres. Vio a dos guardias, vestidos con uniformes grises y chalecos antibalas. Estaban aburridos, casi somnolientos, uno de ellos bostezaba mientras se apoyaba en una pared. Su presencia allí confirmó que sus sospechas eran correctas. La farmacia era un frente de Umbrella. El empleado regresó a la ventanilla con un frasco de omeprazol en la mano. Cuando vio a John, se detuvo, sorprendido por su pose. John ya no estaba simplemente de pie. Se había arrodillado, su cuerpo encorvado, con las manos apretadas sobre su abdomen, su rostro retorcido en una máscara de dolor insoportable. Señor. ¿Se encuentra bien? Gritó el empleado, su voz resonando en el silencio de la farmacia. John se inclinó aún más, un gemido escapando de sus labios. No, no puedo levantarme. Por favor, ayuda. El joven, alarmado por el repentino cambio en la situación, salió de la farmacia, dejando la puerta semiabierta. Se apresuró hacia John, con la intención de ayudarlo. Vio a John levantarse, la mano que ya no estaba en su estómago se deslizó bajo la chaqueta. El empleado abrió la boca para gritar, pero no había tiempo. Su mente apenas tuvo tiempo de registrar la fría realidad antes de que John se pusiera de pie en un movimiento fluido y le asestara un golpe en la sien con la culata de su pistola P30L con silenciador. El joven se desplomó al suelo, noqueado, sin hacer un solo ruido. John se agachó y, con movimientos precisos y metódicos, desenroscó el silenciador de la punta de su pistola. El pequeño objeto, que antes había sido una ventaja, ahora sería un estorbo en el combate cuerpo a cuerpo. Un silenciador, por muy compacto que fuera, podía entorpecer el agarre o estorbar en un enfrentamiento a corta distancia. Lo guardó en un bolsillo oculto de su chaqueta. Se puso de pie, su mirada helada. El juego de la caza había comenzado, y John, con su pistola en la mano, se movió con la fluidez de un depredador. Se deslizó rápidamente a través de la puerta semiabierta. El aire interior, más frío y estéril, contrastaba con el hedor de la calle. Se agachó en un movimiento rápido y se deslizó detrás de un estante cercano, cubriéndose con una pared de frascos de pastillas y productos de belleza. Sabía que su figura, aunque camuflada en la oscuridad, sería delatada con algo de atención. Era una cobertura temporal. Desde su posición, escaneó la farmacia. Los dos guardias seguían en su puesto, aburridos y letárgicos. John observó sus movimientos, sus patrones. Uno se apoyaba en la pared junto a un enfriador, el otro bostezaba mientras revisaba su comunicador. No eran veteranos, eran peones. Un disparo, incluso sin silenciador, podría ser un riesgo innecesario. Si alguien más estuviera cerca, si hubiese un sistema de monitoreo de ruido, el rastro de destrucción empezaría demasiado pronto. Un cuchillo sería más silencioso y más preciso. Un tiro al cuello o a la cabeza, sería una muerte silenciosa y limpia. ¿Y el otro, cómo lo dejaría aturdido? Un golpe en la cabeza, preciso y rápido, pero con la fuerza suficiente para dejarlo fuera de combate sin matarlo. El primer guardia es la pieza clave para la sigilosa eliminación. El juego de la caza había comenzado, y John sabía que esta vez no habría testigos.
Se deslizó como una sombra, su mano libre ya estaba en el bolsillo de su chaqueta, sacando uno de los cuchillos. Con su mirada fija en el primer guardia, que estaba distraído, se preparó para un lanzamiento mortal. En el piso de arriba, en una habitación sin ventanas llena de monitores parpadeantes, un joven con sobrepeso y una gorra de béisbol, que no había dejado de comer una bolsa de patatas, se sobresaltó. Soltó un chillido que llamó la atención de sus compañeros, un hombre robusto con bigote. ¿Qué pasa, idiota? Preguntó el hombre con el bigote. Un intruso, susurró el joven, con los ojos bien abiertos. Lo acaban de mostrar en la cámara de la farmacia. Es increíble. Una pequeña cámara de seguridad, casi invisible, oculta entre dos estantes, grababa cada uno de los movimientos de John Wick. Una grabación en vivo, de una infiltración que ya no era silenciosa. El hombre con bigote se acercó al monitor, y lo que vio hizo que se le cayera el comunicador de la mano. La imagen era clara. El guardia junto al enfriador yacía inmóvil, con un cuchillo clavado en el cuello, y el otro guardia estaba en el suelo, inconsciente. Y allí, en el centro de la pantalla, se encontraba un hombre con traje negro, arrodillado sobre el guardia noqueado. Imposible. ¿Cómo diablos se infiltró? Los guardias están caídos. El hombre de bigote agarró su comunicador. Alerta. Intruso en la farmacia, planta baja. Código rojo. Repito, código rojo. Todos los efectivos del piso superior, despliéguense ahora. Activen el protocolo de contención. El sonido de botas pesadas resonó en el techo. John Wick, arrodillado sobre el guardia noqueado y a punto de atarlo, escuchó el estruendo de los pasos descendiendo por las escaleras. No era un solo par de botas. No eran dos. Eran muchos. Demasiados para un simple robo. Justo en ese momento, el comunicador del guardia muerto cayó sobre sus oídos, una voz grave, casi un susurro. Todos los efectivos del piso superior, despliéguense ahora. La mirada de John se endureció. Se puso de pie, su mirada recorrió la habitación, y vio un grupo de sombras acercándose al pasillo. Se preguntó cómo lo habían descubierto. La rapidez con la que lo habían detectado, la velocidad de la reacción, y el número de guardias que se acercaban, todo eso hizo que su mente se activara. No eran peones aburridos. Eran la élite. El aire se llenó de una tensión palpable, y los pasos se acercaban. John se preparó para la pelea. No había escapatoria. Esta vez, el cazador se había convertido en la presa. John se movió. No había tiempo para dudar. Un centímetro de distracción era un centímetro de muerte. Se deslizó, su cuerpo se hizo una sombra, mientras se metía entre dos de los estantes más altos. El espacio era angosto, casi claustrofóbico, pero le proporcionaba una cobertura perfecta. Desde su posición, el pasillo de la entrada era un largo y estrecho cañón. El sonido de las botas se hizo más fuerte, el eco de los pasos en el piso de cemento crecía. Estaban cerca. Maldita sea. ¿Dónde están los otros? Dijo una voz gruesa. No lo sé, pero miren esto, respondió otra voz. John escuchó una pausa, el silencio se rompió solo por la respiración agitada de los guardias. Santa madre. Tiene un cuchillo en el cuello. ¿Quién diablos es este tipo? Y el otro está noqueado, pero vivo, ¿y por qué el comunicador está abierto? Un escalofrío recorrió la espalda de John. Habían descubierto el comunicador. Si fuera un equipo profesional, ya lo habrían rastreado. El tiempo se le agotaba. No importa. Escuchen. Sigan el protocolo de contención. Tú y yo por aquí, dijo la voz gruesa. Los otros, por el pasillo de la derecha. El grupo de 4 guardias se dividió. John observó cómo 2 de ellos se movían hacia la derecha, mientras los otros 2 se quedaban para inspeccionar el cuerpo del guardia. El grupo de 2, sin saberlo, se estaba moviendo directamente hacia la ubicación de John. John se quedó quieto, su respiración era lenta y controlada. Esperó, su mano con la P30L lista, la otra con el cuchillo. Maldición. El lugar está como una boca de lobo, murmuró uno de los guardias del grupo que se dirigía hacia él. Cierra la boca y busca, respondió su compañero. No sabemos con qué clase de lunático estamos tratando. El primer guardia dobló la esquina del estante, su arma levantada, su mirada escaneando el estrecho pasillo. Vio una sombra. Y eso fue todo. En una fracción de segundo, John salió de su escondite, un borrón de movimiento. El cuchillo, que había estado en su mano, voló en un arco mortal, y se clavó con un sonido repugnante en la garganta del guardia. El segundo guardia, que estaba justo detrás de él, gritó, su rostro era una máscara de horror. ¡No! Pero su grito se ahogó en el eco del disparo.
La P-30L de John disparó con un estampido sordo, el disparo atravesó el aire y se alojó directamente en la cabeza del guardia. El hombre se derrumbó al suelo. El otro guardia, que había sido alertado por el sonido, se giró, su rostro pálido. Vio a John con el cuerpo de su amigo, con el cuchillo sobresaliendo de su garganta, usándolo como escudo. La sangre brotaba a borbotones, salpicando el uniforme de John y la cara del guardia. ¡Hijo de puta!, gritó el guardia, disparando sin pensar. Las balas impactaron en el cuerpo inerte de su amigo, rebotando en el chaleco antibalas o enterrándose en su carne. No sirvió de nada. John se deshizo del cuerpo, empujándolo al suelo. Su mirada era fría, calculadora. El guardia estaba en shock, sus ojos eran platos que veían al asesino y a la sangre. John, sin dudarlo, disparó un tiro directo a la cabeza del guardia, silenciándolo para siempre. El eco de los disparos retumbó en la farmacia, una sinfonía de muerte que alertó a todos. Los otros guardias, que estaban inspeccionando la zona del primer ataque, se detuvieron en seco. Sus comunicadores crepitaron, sus armas se levantaron. El sonido venía del pasillo de la derecha, del lugar donde se habían dividido. John, con su mirada fija en ellos, vio cómo sus ojos se abrían en un instante de horror y sorpresa. Estaban a unos 15 metros de distancia, corriendo hacia él, las armas listas para disparar. Pero John no esperó a que llegaran. Con un empujón rápido y poderoso, tiró el estante a su lado. Era un estante de metal, alto y pesado, pero con la fuerza y la precisión de John, se inclinó. Los frascos de pastillas, cajas de medicamentos y todo tipo de productos se derramaron en una cascada de cristal y plástico. El estante cayó con un estruendo, golpeando el siguiente estante y desencadenando un efecto dominó que se extendió por el pasillo. ¡Bum! 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 Estante tras estante, cada uno se derrumbaba, arrastrando a los demás con ellos. La farmacia se convirtió en un caos de metal retorcido, cristal roto y polvo de pastillas. Varios de los guardias se detuvieron, con los ojos bien abiertos por la sorpresa. Uno de ellos, el que iba a la cabeza, intentó esquivar el estante que se le venía encima, pero fue demasiado lento. El pesado estante lo golpeó, haciéndolo caer al suelo. Sus piernas quedaron atrapadas bajo el estante, sus brazos se aferraban a su arma, su rostro se contorsionó en una máscara de dolor. Los otros guardias, distraídos por el caos, se vieron obligados a detenerse. Su atención se centró en su compañero herido, sus ojos se abrieron en una mezcla de horror y sorpresa. «Dios mío. Está atrapado», gritó uno. «No importa. El intruso está por aquí», dijo otro, pero era demasiado tarde. La distracción les dio a John un momento valioso, un momento que no dudó en aprovechar. El primer guardia, el que había gritado, levantó su arma, su boca abierta en medio de una frase. «Maldición, el tipo es un...». Su voz se cortó de golpe. Un disparo seco, quirúrgicamente preciso, le dio en la cabeza, y su cuerpo se desplomó al suelo como un muñeco de trapo. Su arma cayó con un sonido metálico. Los otros dos guardias, que estaban a solo unos metros de él, se pusieron en alerta. «Fuego. Fuego de cobertura», gritó uno. Empezaron a disparar, las balas de sus pistolas perforando el aire. John, con su agilidad felina, se agachó y se deslizó detrás de los escombros de los estantes caídos. Se cubrió con una pared de metal retorcido y cajas de cartón. Las balas impactaban en el metal, rebotando o perforando las cajas. John, por su parte, se movía como una serpiente, su mano libre lista para atacar, su P-30L lista para disparar. A través de un pequeño espacio entre los estantes caídos, John vio la silueta de los guardias. Eran profesionales, no tontos. Uno de ellos, un hombre con una cicatriz en la cara, se movió, intentando flanquear a John. Se deslizó por el pasillo de la izquierda, esperando sorprenderlo. John, que tenía un oído agudo, escuchó el crujido de su bota sobre el cristal roto. Supo que lo estaba flanqueando. El guardia se asomó por el otro lado de los estantes, su arma apuntando. «Te tengo, maldito», gritó. Pero su victoria fue de corta duración. John se giró con una rapidez que desafiaba la física, su cuerpo un borrón de movimiento. El guardia disparó, pero John, con un movimiento de su brazo, usó la tela de su traje como un escudo, creando una breve distracción visual. La bala golpeó en su brazo y rebotó en el aire, pero no le hizo daño. No había tiempo para el dolor. La P-30L de John se disparó, dos tiros rápidos y precisos que impactaron en las piernas del guardia. El hombre gritó, su rodilla explotó en un mar de dolor, y cayó al suelo, arrodillado. «Ark. Mis piernas», gritó. «¿Cómo es que?»
El guardia, que no entendía la velocidad y la precisión de John, se quedó aturdido. Su mirada se perdió en la confusión. La P-30L de John se alzó, y un tercer y último disparo le dio en la cabeza, silenciándolo para siempre. Los otros dos guardias que quedaban, los que estaban cerca del pasillo de la derecha, se detuvieron en seco. El sonido de los disparos, el grito del hombre herido, todo resonó en la farmacia. Se quedaron sin munición. Maldita sea. Necesito recargar. Exclamó uno, y rápidamente sacó otro cargador. John no les dio el tiempo para hacerlo. Se acercó a ellos, su figura negra una sombra en medio del caos. El guardia, que estaba a punto de terminar de recargar, levantó la vista y vio a John acercarse. Su rostro era una máscara de puro terror. ¡No! Gritó, pero era demasiado tarde. Un disparo en el pecho, y el guardia cayó al suelo, su arma cayendo junto a él. El último guardia, el que estaba a punto de insertar un cargador, vio a John acercarse y, con su mano temblorosa, lo hizo lo más rápido posible. Justo cuando terminó, sintió que algo lo golpeaba en el estómago. La fuerza del golpe lo hizo volar, su arma se le cayó de la mano, y su cuerpo se estrelló contra una pared. La patada de John fue brutalmente efectiva. El guardia, aturdido y con el aliento cortado, se quedó en el suelo, su arma lejos de su alcance. John se acercó a él, su rostro frío, su mirada una advertencia silenciosa. El guardia, que estaba en el suelo, no podía moverse. Sus ojos estaban bien abiertos, su boca se abría y se cerraba, pero no salía ninguna palabra. John se agachó y le apuntó con la P-30L en la cabeza. No deberías haber venido aquí, le dijo, y sin dudarlo, jaló el gatillo. El silencio cayó sobre la farmacia como una sábana pesada. El caos de los estantes caídos, el olor a sangre y a medicamentos, y los cuerpos inertes que yacían en el suelo. John caminaba lentamente, su paso firme y sin prisa, como si la masacre que acababa de cometer no fuera más que una rutina. Se detuvo ante el último guardia, el que había quedado atrapado bajo el estante. El hombre gimió, su cara retorcida por el dolor y el miedo. Por favor, no, murmuró el guardia, su voz un susurro ahogado por el metal. John no respondió. Su rostro era una máscara de piedra, sus ojos pozos de una calma helada. El hombre, desesperado, intentó liberarse, pero el estante, pesado y firme, no se movía. Su rostro, bañado en sudor y lágrimas, miró a John. Tengo hijos. Mi esposa me espera. Gritó, su voz una súplica patética que resonó en el silencio. Por favor, no lo hagas. John lo miró, su mirada impenetrable. No había compasión, ni piedad, ni siquiera un atisbo de curiosidad en sus ojos. Las palabras del hombre, sus promesas, sus hijos, no eran más que ruido. En ese momento, para John, el hombre no era una persona. Era solo un obstáculo, el último en su camino. Sin decirle una palabra, John levantó su P-30L. El cañón de la pistola, frío y oscuro, se dirigió directamente a la cabeza del guardia. La mirada del hombre se llenó de un terror absoluto al ver su final inevitable. Cerró los ojos con fuerza, esperando el golpe. El disparo resonó en la farmacia. El cuerpo del guardia se estremeció. Luego se quedó quieto, su cabeza inclinada, el dolor y el miedo reemplazados por una paz eterna. John no bajó la pistola, no se movió. Se quedó allí, observando el cuerpo, como si estuviera contemplando el final de un capítulo. Y con el último disparo, la farmacia se sumió en un silencio total, roto solo por el goteo de la sangre. John Wick se dio la vuelta, y se dirigió a su objetivo. En el piso de arriba, el joven con la gorra de béisbol, su bolsa de patatas olvidada, miraba la pantalla principal. Su cara pálida. Sus ojos abiertos, llenos de un shock total. El monitor, que había capturado cada segundo de la masacre, ahora mostraba a un hombre en un traje salpicado de sangre. El traje negro, antes inmaculado, estaba ahora manchado con el rojo de sus víctimas. La sangre le goteaba de las manos, goteando sobre el suelo de cemento con un sonido húmedo. No puede ser, murmuró, su voz temblorosa. Se tapó la boca con la mano, sus ojos fijos en la pantalla. Es un demonio. El otro hombre, el de bigote, se puso a su lado, sus ojos se abrieron en un horror silencioso. Observaron cómo la figura de John Wick se movía con un propósito frío e inmutable. El hombre de negro se dirigió al primer guardia, el que había noqueado. Con una velocidad espeluznante, John sacó un par de bridas de su bolsillo, y las usó para atar las manos y los pies del hombre, apretando con fuerza para asegurarse de que no se movería. No lo va a matar, ¿verdad? Susurró el hombre con bigote, su voz una mezcla de terror y asombro. La figura en la pantalla terminó de asegurar al hombre. Luego, se dirigió a los cuerpos de los otros guardias que había matado.
El joven con la gorra de béisbol observó con horror cómo John se arrodillaba junto al cuerpo del guardia que había matado con el cuchillo. Con un movimiento rápido y preciso, tiró del cuchillo. El metal, brillante y reluciente, salió de la garganta con un sonido asqueroso. John limpió la hoja con la ropa del muerto, y luego guardó el cuchillo en su bolsillo. Acaba de matar a 6 de nuestros hombres, dijo el joven, su voz llena de incredulidad. 1, 2, 3, los del pasillo, 5. Y el del pasillo, 5. Y el del estante, 6. 6. Y lo hizo en menos de un minuto. No lo hizo, dijo el hombre con bigote, sus ojos fijos en la pantalla. Mira la sangre. No mató al último. Lo va a interrogar. O algo peor. Ambos observaron, sin aliento, como John, con su cara manchada de sangre y su traje desgarrado, se movía a través de la farmacia, un fantasma de la muerte. Estaba buscando algo. No sabían qué era, pero sabían una cosa. El hombre en la pantalla era un cazador. Y ellos eran su presa. John se dirigió a las escaleras que conducían al segundo piso, su paso silencioso y letal. Su mente ya estaba calculando el próximo movimiento. Los había despachado a todos en el primer piso, pero sabía que había más. Su intuición, una segunda naturaleza después de años de entrenamiento, le gritaba que el verdadero objetivo estaba arriba. Fue entonces cuando su mirada se desvió. En la esquina del techo, casi invisible en la penumbra, una pequeña cámara de seguridad parpadeaba. Su lente roja, tan pequeña como la cabeza de un alfiler, lo estaba observando. Un gruñido silencioso salió de sus labios, la comprensión brillando en sus ojos. Así me encontraron tan rápido. Me apresuré en atacar y no me di cuenta. La realización fue como un interruptor, encendiendo una ira fría y brutal en su interior. Se detuvo en seco, levantó la P-30L con una fluidez mortal, y miró directamente a la lente. Su mirada era como 2 dagas de hielo. El cañón de la pistola, apuntando directamente a la cámara, era un punto negro en el centro de su campo de visión. En la sala de monitoreo, el joven con la gorra de béisbol y el hombre con el bigote se congelaron. En la pantalla, la figura de John se detuvo, su mirada fija en la cámara. Podían sentir la fría intensidad de esa mirada, incluso a través del video granulado. Me están mirando, susurró el joven, con los ojos bien abiertos. Sabe que estamos aquí. El hombre con bigote, su cara pálida y sus manos temblando, no podía apartar la mirada. No es posible. ¿Cómo puede vernos? Pero antes de que pudiera terminar la frase, un destello. El sonido de un disparo llegó a través de los altavoces, seguido por un crujido de estática. El monitor principal, el que mostraba a John Wick, se quedó sin visión. El joven con la gorra de béisbol se desplomó en su silla, sus manos temblando, sus ojos fijos en la pantalla negra. Maldita sea. Cerrad la puerta. Ahora mismo. Gritó el hombre con bigote. Cerradla y trancadla. Por el amor de Dios, viene a por nosotros. Ambos se levantaron, sus movimientos frenéticos, mientras el silencio en la pantalla negra se hacía más pesado, más opresivo. John Wick, el fantasma que había vuelto a la vida, ya venía por ellos. Y esta vez, no había lugar donde esconderse. Capítulo 9. Primer ataque, parte 2, 25 de septiembre. Raccoon City. 10:15 p.m. La luz tenue de la farmacia proyectaba sombras largas y deformes sobre la escalera metálica. John Wick, con su impecable traje más oscuro aún por las manchas secas de la sangre de sus enemigos caídos, se movía con la silenciosa gracia de un felino. Subió el primer tramo de escaleras, sus zapatos de vestir apenas hacían ruido. Las voces de los hombres en el segundo piso, más altas y nerviosas que las de sus compañeros en la planta baja, revelaban su estado de pánico. ¿Por qué no sube? ¿Qué está esperando? Dijo una voz aguda. No lo sé, pero ha matado a todo el mundo abajo. No hay nadie. Le respondió otra, con un claro temblor. John llegó al último escalón. Dejó de moverse, se hizo uno con la oscuridad que envolvía el pasillo. Sabía que los ojos de los guardias estaban fijos en el punto de entrada, sus manos temblando en las empuñaduras de sus pistolas. Al igual que un animal que se acerca a una presa, John se asomó solo lo suficiente para que su silueta fuera visible. El miedo que sintió no era para él, sino para los hombres que lo esperaban. Eran solo soldados asustados. Y como si fuera una respuesta a sus pensamientos, la habitación se llenó con el sonido de las balas, un coro de disparos frenéticos. El sonido de los cartuchos cayendo al suelo resonaba. Las balas rasgaron el aire justo donde su cabeza debería haber estado, golpeando la pared con una furia impotente.
John, en la seguridad de su escondite, permaneció inmóvil. Esperó a que terminara la tormenta de balas. Se asomó y vio a los dos guardias, sus brazos temblando, las manos buscando en sus chalecos cargadores de repuesto. Se habían precipitado. Fue una ejecución, no una lucha. Con una fluidez mortal, John sacó su P-30L. Apuntó con una precisión metódica. Un tiro, un hombre. El otro, unos segundos después. Los dos cayeron al suelo con un eco ahogado. Sus cuerpos se contorsionaron un par de veces, y luego cayeron inmóviles en un charco de su propia sangre. John avanzó. Ignoró los cuerpos, sus ojos ya enfocados en su siguiente objetivo. Una puerta blindada con un pequeño teclado de seguridad. Una cámara de vigilancia, un pequeño ojo de cristal rojo, estaba a un lado. Con la misma calma con la que había esperado en la escalera, levantó su pistola y la apuntó a la cámara. Su dedo índice se colocó sobre el gatillo, pero no disparó. En cambio, su mirada se clavó directamente en la lente. Su voz, un susurro grave, más fría que el hielo, llenó el silencio. Sé que están ahí, dijo, mirando directamente a la cámara. Si no abren la puerta, les juro que incendiaré el lugar entero con ustedes dentro. Hubo una pausa, un momento en el que el silencio era tan pesado que casi se podía sentir. Veremos si son tan valientes como para morir en silencio. El hombre de la gorra, con la cara pálida y las manos temblando, retrocedió de la consola como si se hubiera quemado. El hombre del bigote, de pie junto a él, estaba igual de petrificado. La voz de John, filtrada a través de los altavoces, seguía resonando en el aire. «Maldita sea, lo sabía», gritó el hombre de la gorra, llevándose las manos a la cabeza. «Nos ha encontrado. Ahora viene a por nosotros». El hombre del bigote, con los ojos fijos en la pantalla negra, sacudió la cabeza, su rostro un reflejo de puro terror. «No, no puede ser. He cortado las comunicaciones hace un rato, ¿recuerdas? Y hemos cerrado la puerta. No sabe nada de nosotros, solo nos ha mentido. ¿Y si no lo hace? ¿Y si no es una mentira?» El hombre de la gorra se acercó a la puerta blindada, su mano temblaba mientras pasaba el lector de huellas. «Nos va a quemar. Como ratas. En un minuto se va a convertir en una antorcha. Hay que salir de aquí. Hay que salir ahora. ¿Estás loco? Es una trampa. En el momento en que abras la puerta, va a entrar y a matarnos a los dos. ¿Acaso no has visto lo que le hizo a los demás? Nos quiere aquí, encerrados y asustados para que le abramos la puerta. Que se quede con el edificio. Podemos vivir un día más», le replicó el hombre del bigote, empujándolo lejos del panel de control de la puerta. La discusión era acalorada. Sus voces temblaban, se tropezaban con las palabras. Cada uno de ellos, mirando el rostro del otro, vio el miedo en sus ojos. Uno buscaba escapar, el otro intentaba sobrevivir escondido. «No te estoy pidiendo permiso. Te estoy diciendo que me estoy muriendo de miedo. No me voy a quedar aquí a morir», gritó el hombre de la gorra, empujando con más fuerza y arrojando al hombre del bigote contra la mesa de la consola. Pero en las pantallas, se vieron sorprendidos. La figura de John, perfectamente visible en la pantalla de la cámara, se dio la vuelta. Se alejaba de la puerta. Se movió con la misma frialdad y determinación con la que había llegado. «¿Lo ves? Se está marchando. Está cansado. Ahora podemos», empezó a decir el hombre del bigote con un suspiro de alivio, pero su voz se apagó de repente. John se detuvo en el medio del pasillo y levantó su P-30L. Un destello. Un crujido de estática. El monitor de la cámara que estaba en el pasillo principal del segundo piso se quedó sin imagen, mostrando solo una pantalla negra. Luego, se movió hacia el pasillo lateral. Apuntó de nuevo. La siguiente pantalla se apagó. Se movía con un propósito, destruyendo los ojos que lo veían. Lo hacía tan tranquilamente, sin un rastro de duda, que era casi irreal. Un monitor tras otro, se apagaron, hasta que la habitación se llenó de un mosaico de pantallas negras. La sala de monitoreo se quedó a oscuras. El hombre del bigote y el hombre de la gorra se quedaron paralizados, sus respiraciones eran los únicos sonidos en el aire. «Maldita sea», susurró el hombre del bigote, su voz un hilo que apenas se podía oír. «¿Qué ha hecho?» «Nos ha cegado», respondió el hombre de la gorra, su voz un eco. «Sabe dónde estamos, pero nosotros no sabemos dónde está él». Un golpe metálico resonó en la puerta. Ambos se tensaron. «Espera, dijo el hombre del bigote, con los ojos bien abiertos. «Tiene que ser un error. Tal vez las cámaras se estropearon. No seas imbécil. Ha disparado a cada una de ellas», el hombre de la gorra gritó, su pánico se convirtió en rabia. «Y ahora está ahí fuera, en la puerta, esperando a que abramos. ¿Qué hacemos?
No podemos quedarnos aquí para siempre. No podemos ir a ninguna parte, el hombre del bigote susurró, su voz más segura que antes. Hemos cerrado la puerta. Estaremos bien. Solo tenemos que esperar a que se marche o a que lleguen los refuerzos. ¿Refuerzos? ¿A qué malditos refuerzos? ¡Ya está! Lo único que podemos hacer es intentar salir. Ahora. Gritó el hombre de la gorra. Intentó correr hacia el panel de control, pero el hombre del bigote lo agarró del brazo. Te he dicho que te detengas. Es una trampa. Nos quiere fuera, ¿no lo ves? Déjame ir. No me voy a quedar aquí a morir. La discusión se volvió un caos de gritos y empujones. La rabia y el miedo, como un virus, los consumieron. El hombre de la gorra empujó al otro con una fuerza brutal, que lo hizo chocar contra una mesa llena de papeles y se armó un lío. El hombre del bigote se levantó y le lanzó un puñetazo que impactó en la cara del de la gorra, que a su vez le respondió con un golpe en la mandíbula. El aire se llenó de los sonidos de la lucha. Los golpes, los jadeos, los sonidos de la piel al chocar. Entonces, un nuevo olor se deslizó por debajo de la puerta blindada. Era un olor acre y levemente dulce, el olor a papel quemado. Los dos se congelaron. Se miraron. Sus puños bajaron, su rabia se transformó en un terror primario. ¿Lo hueles? El hombre de la gorra susurró, su voz temblaba. Si no, no puede ser. Viene un incendio. Gritó el hombre de la gorra, con sus ojos abiertos de puro terror. Está quemando el edificio. Lo sabía. Lo sabía. Se lanzaron al panel de control de la puerta, con la desesperación reflejada en sus caras. Abre la puerta. Ahora. Hay que salir de aquí. Gritó el hombre del bigote. Nos ha dicho que lo haría, y lo ha hecho. Con manos temblorosas, el hombre de la gorra pasó la tarjeta de acceso por el lector de huellas. La cerradura emitió un sonido de clic. La puerta se abrió 1 centímetro. Una columna de humo gris y espeso se filtró por la rendija. Los dos se miraron, sus caras eran máscaras de terror. El hombre del bigote abrió la puerta de un golpe, con la intención de salir corriendo. Pero en el suelo del pasillo no había un incendio. Solo había un pequeño trozo de papel, doblado y humeante. Un simple encendedor y un trozo de papel. Nada más. El hombre del bigote se detuvo, su mente luchaba por procesar lo que veía. Su cerebro, consumido por el terror, se había negado a pensar con claridad, lo que le hizo caer en la trampa. Era una distracción, un juego psicológico. Maldita sea. Dijo en un susurro. Nos ha engañado. No hay un. La voz de John Wick llenó la pequeña sala. Su tono era tranquilo, casi en un susurro, con un rastro de humor negro que heló la sangre de los dos hombres. Toc, toc, dijo John. El hombre del bigote se giró de golpe, pero no lo vio. Solo sintió una rodilla que le impactó en el estómago. El golpe le sacó el aire de los pulmones y lo dobló en dos, lanzándolo al suelo con un grito de dolor. Al mismo tiempo, el hombre de la gorra sintió un golpe seco en la ingle. Un dolor insoportable le recorrió el cuerpo, y cayó de rodillas, con las manos en sus partes, gimiendo. John se detuvo. Los dos hombres se retorcían en el suelo, asfixiados por el dolor y la vergüenza. John los miró. Su rostro, inexpresivo, estaba iluminado por el tenue reflejo de los monitores apagados. John se inclinó, sacó su pistola P-30L, apuntó y los miró fijamente. El hombre del bigote, todavía retorciéndose de dolor en el suelo, levantó la cabeza y miró al hombre de la gorra. Es tu culpa. Escupió, su voz llena de resentimiento. Debimos habernos quedado. Antes de que pudiera continuar, una bota de cuero negro se estrelló contra su boca. El golpe lo arrojó al suelo y un pequeño chorro de sangre se deslizó por su labio. John no le prestó atención, su mirada de hielo se posó en ambos hombres. Solo pueden hablar cuando yo se los diga, su voz era un susurro autoritario, más aterrador que cualquier grito. ¿Entendido? Una respuesta incorrecta, y morirán. Nadie se movió. John levantó la pistola y apuntó justo al lado de la cabeza del hombre de la gorra. ¡Pum! El disparo rompió el silencio, dejando un zumbido agudo en el oído del hombre de la gorra. John bajó el arma y la volvió a apuntar a los dos hombres. El hombre del bigote, con la boca ensangrentada, escupió al suelo, una mezcla de resignación y furia en sus ojos. John lo ignoró. Respondan. ¿Quién es su jefe? Preguntó John, con la voz tranquila. Silencio. Ninguno de los dos habló. La paciencia de John se agotó. Sacó un cuchillo de su chaqueta. El metal, manchado de la sangre seca de los guardias de abajo, brilló con un destello siniestro en la penumbra. Si no responden, empezarán a perder partes de su cuerpo, dijo, con una calma espeluznante.
La piel de gallina le recorrió el cuerpo al hombre de la gorra. El miedo superó a su lealtad, que en realidad no existía. El doctor William Birkin tartamudeó, su voz apenas audible. Él está a cargo de esta farmacia. John asintió, su mirada se oscureció. ¿Qué otras instituciones de Umbrella están bajo la dirección de este doctor? El hombre de la gorra, temblando, bajó la voz. La escuela de Raccoon City y un ancianato. La expresión de John se endureció. Su rostro se convirtió en una máscara de hielo. ¿Ancianos y niños? Preguntó, su voz una tumba helada. ¿Umbrella experimenta con ellos? El hombre del bigote, con la sangre goteando de su boca, se rió con un tono burlón. Así que te crees un héroe, ¿no? Como el de esas historias con finales felices. John Wick se quedó inmóvil. La frialdad en su mirada era palpable. No, no soy un héroe, dijo, con una voz baja y mortal. Pero en este mundo hay límites que no se pueden pasar, y por cierto, respuesta incorrecta. Antes de que el hombre del bigote pudiera decir algo, John levantó su P-30L y disparó directamente a su cabeza. La bala le atravesó el cráneo, y el cuerpo cayó al suelo con un ruido seco. El hombre de la gorra, con los ojos desorbitados, se quedó en blanco. Se le quedó la boca abierta en shock, incapaz de entender lo que había pasado. John se agachó y le puso el cañón de la pistola en la cabeza. El hombre de la gorra, el sudor le bajaba por la frente, se quedó paralizado. Espera, espera. Sé más cosas. Te diré más cosas. Por favor, no me mates. Tienes un minuto, dijo John, su voz era un susurro frío. Di algo útil. Algo que no sepa, algo que no sea una mentira estúpida. Si no, te mataré. El hombre de la gorra, en pánico, balbuceó, sus palabras se atropellaban en su garganta. Umbrella tiene una base secreta en la luna. Tienen un arma biológica que puede revivir a los dinosaurios. Es real, lo juro. La expresión de John no cambió. La desesperación y la mentira eran tan claras en los ojos del hombre. La absurda declaración le confirmó que el hombre solo estaba tratando de ganar tiempo, de decir cualquier cosa para escapar de lo inevitable. Sin un segundo de duda, John disparó. El eco del disparo resonó en el silencio de la habitación. El hombre se desplomó, su cabeza se estrelló contra el suelo. El cuerpo se quedó inmóvil, un charco de sangre se extendió por el suelo de la sala de monitoreo. John Wick se quedó de pie, su mirada recorrió la habitación. Dos cuerpos inmóviles en el suelo, dos almas perdidas en el juego de Umbrella. La farmacia había sido un paso más, pero su camino era mucho más largo. Al inspeccionar la sala de monitoreo, John se dio cuenta rápidamente de que no había nada más de valor. Los ordenadores estaban cerrados con clave, los archivos de papel eran solo registros médicos inútiles. La información que necesitaba ya la tenía. No quedaba nada más que hacer en el lugar, con una precisión metódica, se movió por la habitación. Sacó varios frascos de aerosol medicinal y desinfectantes a base de alcohol de un estante cercano. Vació el contenido sobre los papeles esparcidos en el suelo y roció los líquidos inflamables sobre los cuerpos y los equipos informáticos. Con el olor acre del alcohol llenando el aire, se acercó al panel de la puerta blindada. Abrió la puerta, se agachó en el pasillo y usó un último cartucho de su P-30L. Un solo disparo, apuntando al suelo rociado de alcohol, provocó un destello y luego una explosión de llamas que se extendieron con una velocidad aterradora. Las llamas se prendieron al instante, consumiendo los papeles y lamiendo las paredes. El calor del fuego fue intenso y en poco tiempo se esparció por el pasillo. John no se detuvo a mirar. Se alejó del incendio, la sirena de un coche de policía sonó en la lejanía, un eco lejano de la justicia que estaba a punto de desatar. Su traje, impecable a pesar de la sangre y el caos, se movía en la oscuridad, una silueta que se desvanecía en la noche. El fuego se extendía, devorando la farmacia de Umbrella, un símbolo del terror que había infundido en el lugar. John se movía por las calles de Raccoon City con la gracia silenciosa de un fantasma. Las sirenas de la policía eran un gemido lejano, un sonido que se disolvía en el hedor del aire, una mezcla de lluvia, basura y el acre aroma a humo que se elevaba de la farmacia. Se sentía como una extensión de la ciudad, un depredador que se deslizaba entre las sombras, invisible para los ojos de los asustados ciudadanos. No había remordimiento en su corazón, solo una fría y brutal determinación. No era un héroe, era una fuerza de la naturaleza, una máquina de matar que había sido activada. Cada paso era preciso, cada movimiento, un cálculo. La mirada de los ojos de John Wick se mantuvo fija, sin parpadear. El sonido de sus pasos, un ritmo silencioso contra el pavimento, era un eco de su corazón que latía con una frialdad y una velocidad constante.
El hotel se alzaba como una fortaleza de tranquilidad en medio del tumulto de la noche. John Wick cruzó el umbral, dejando atrás el clamor distante de las sirenas y el olor a humo. El lobby, con su iluminación cálida y su silencio sepulcral, era un santuario. Detrás del mostrador, el recepcionista, un hombre con la misma expresión pétrea de siempre, levantó la vista. Su mirada se detuvo en el traje de John, en las manchas oscuras y la fatiga que se reflejaba en sus ojos. Por un instante, la máscara de indiferencia del hombre se resquebrajó, revelando una fugaz expresión de alarma. John Wick entró en el hotel, su silueta oscura enmarcada por la puerta giratoria. El recepcionista, un hombre de rostro serio y ojos cansados, apenas parpadeó al verlo. La mirada de John no se desvió, pero sus ojos se clavaron en la de él. En un movimiento imperceptible, deslizó un fajo de billetes sobre el mostrador. El billete superior, arrugado y manchado, era un testigo silencioso del día que había tenido. Silencio, susurró John, su voz era un grave y frío recordatorio. Al mismo tiempo, deslizó su mano sobre la pistola P-30L oculta en su cinturón. La tela de su chaqueta se movió, revelando el contorno del arma. La amenaza fue silenciosa, clara e inconfundible. La mirada del recepcionista se movió del dinero al arma. Asintió, su voz era un hilo tenue. Entendido, señor Wick. El recepcionista, sin dejar de mirar a John, deslizó el fajo bajo el mostrador, sus dedos largos y delgados contando los billetes. John asintió y se dirigió a su habitación. Al llegar a la puerta, no entró de inmediato. En lugar de eso, sacó un pequeño gancho de su bolsillo y lo colocó en la parte superior de la puerta. Luego, con la destreza de un cirujano, sacó otra pistola de su cinturón. Con una línea de pesca, ató la pistola a la puerta. Si alguien se atreviera a entrar a la fuerza, la puerta se abriría, y la pistola se dispararía automáticamente, apuntando justo al centro de la puerta. Un movimiento de seguridad que nunca estaba de más. Cuando la trampa estuvo lista, entró. Se quitó el traje, se despojó de todas sus armas, sus cuchillos, sus pistolas. Al mirarse al espejo, no era un hombre de negocios, ni un fantasma. Era solo un hombre, con las manos manchadas de sangre, el cuerpo cansado y los ojos vacíos. Pensó en lo que había encontrado en la farmacia de Umbrella. El ancianato y la escuela. La idea de que una empresa tan despreciable se atreviera a experimentar con ancianos y niños le revolvía el estómago. La rabia que había sentido antes se intensificó, un fuego frío que le quemaba por dentro. Luego, se dirigió al baño. Al sumergirse en la tina, el agua tibia le ofreció un alivio temporal, calmando sus músculos tensos y el dolor en su espalda. Cerró los ojos y pensó. Necesitaba información, Umbrella controlaba partes de esta ciudad, pero no sabe todo, necesita saber el alcance de sus recursos. Su mente, a pesar del agotamiento, se enfocó en un nombre. Jill Valentine. Sabía por las noticias que ella estaba bajo vigilancia, que se había convertido en un problema para Umbrella. Se dio cuenta de que la única forma de encontrar a Jill era buscarla en su apartamento, pero que necesitaría ser más sigiloso que nunca. La policía de Raccoon City tendrían agentes de vigilancia cerca, por tenerla bajo investigación policial. El cansancio se apoderó de él. Había estado en alerta constante durante 2 días, su mente no le había dado un respiro. Sabía que no podía continuar así, que necesitaba dormir para recuperar su agilidad y su lucidez. Por primera vez en mucho tiempo, se rindió a su cuerpo. Se secó, se acostó en la cama y cerró los ojos. La última cosa que vio, a través de la ventana de su habitación, fue una columna de humo gris y anaranjada elevándose en la lejanía. El eco de una sirena se desvanecía en la oscuridad. El fuego en la farmacia de Umbrella se extendía, un faro de su venganza. Y mientras el fuego ardía, John Wick se durmió, su sueño, un suspiro de alivio, la promesa de la destrucción que se avecinaba.